Buenas, buenas, sean todos, todas bienvenidos a su repaso de la lección. Les saludan con mucho gusto, con mucho cariño sus pastores y amigos, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. ¿Cómo se encuentra, pastor Oniel? Muy bien, contento, agradecido, alabando al Señor. A pesar de dificultades, Dios está con nosotros y nos bendice cada día. Una bendición Amén. para todos, hermanos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a dirigir y facilitar este repaso que es de bendición para muchos y igualmente para nosotros. Llegamos Sí, a la lección número 6, que se titula ¿Cómo hallar descanso en lazos familiares? Y muchos de nosotros nos vamos a relacionar con esto, vamos a encontrar similitudes o podemos encontrar las lecciones grandes que tenemos en la palabra de Dios para mejorar, porque todos podemos mejorar. Entonces, este es el repaso que va a caer para la escuela sabática del 7 de agosto. Así que esperamos que ahí donde usted se encuentre, esto sea de bendición para usted. Le voy a leer el texto principal y voy a tener una oración para comenzar y así le doy paso al pastor Oniel para que dé la introducción, pero le voy a pedir un favor. Si está viendo en estos minutitos ahí el viernes en la noche en Facebook por la página de Revive, comparta el video, dele like para que los algoritmos de Facebook puedan ver que a usted le gusta y apoya y así muchos de sus amigos y familiares se puedan unir a este repaso. También les digo que nos pueden ver por Facebook, no solamente por Facebook, sino también por YouTube, en el canal de este servidor. Así dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, así sea. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a tener una oración. Amén. Mante Padre, Padre Santo y Padre bueno. Nos invocamos ante ti, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Gracias, Señor, por tu santa gracia, por tu bondad, por tu perdón. Señor, ayúdanos a poder entender lo que tienes para nosotros en este momento. Bendice los hermanos que estén viendo este repaso, este video, que sea de gran bendición. Esté con las iglesias, en especial con la iglesia de Revive, Señor, que Amén. tú sigas obrando, transformando y haciéndonos crecer en gracia. Bendice a aquellos también que estén pasando por dificultades o que estén enfermos, Señor. Empodéralos, Señor, con tu Espíritu Santo para que encuentren salud y encuentren esperanza en medio de estos momentos. Sigue con Amén. nosotros y bendice estos medios. Bendice al pastor Oniel, úngelo con tu Santo Espíritu, Señor, y a este servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Bien, hermanos, maravilloso, una nueva lección. Es algo realmente grande. Cada tema es tema realmente importante. Vamos a estudiar estas dos lecciones que siguen sobre la vida de José, pero qué grandes lecciones hay. Vamos a comenzar, ¿verdad? Cómo hallar descanso en los lazos familiares, porque realmente es algo bien importante, algo gratificante para nosotros, porque la primera sociedad que nosotros vemos, ¿verdad? Y de ahí donde crecemos, es en nuestro hogar. Y qué bueno estar en esos lazos, en alegría y en descanso. Vamos a estudiar para más luego la que es la disfunción de un hogar. Lo aplica el pastor, que es un hogar disfuncional. José vivió en un hogar disfuncional. Yo lo que quiero explicarles son dos cosas. Le voy a leer una cita de la hermana Elena White donde dice, ¿qué es un hogar no disfuncional? Para que vamos haciendo como una comparación.
Pero déjenme decirles, hermano, nadie de nosotros es perfecto. Ni un padre, no somos perfectos ni como padres ni como esposos, porque tenemos errores. Ni la mujer tampoco, ni los niños. Pero estamos en el camino. Debemos ser conscientes para decidir o ver cuál es el error que estamos haciendo y entonces poder, ¿verdad?, tomar las correcciones posibles. Así que ese es el primer aspecto que quiero mencionarle, que con la ayuda de Dios, nuestras relaciones de familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos y viceversa, ¿verdad?, que sean unas relaciones de bendición y de alegría y de unidad. Y mire lo que dice el Espíritu Profecía en Hijos e Hijas de Dios, la página 260. Dice así: un hogar cuyos miembros son cristianos corteses, escúcheme esto, ejerce una influencia abarcante en favor del bien. Otras familias los notarán los resultados alcanzados por un hogar tal. Seguirán el ejemplo que les da y a su vez se protegerán de las influencias satánicas también a su propio hogar. Así que, hermanos, al ver errores cometidos, por ejemplo, en el caso de los patriarcas, recuerden lo que hemos estudiado, ¿verdad? Muchas de estas cosas fueron escritas para mostrarnos cosas y enseñanzas para que nosotros no caigamos en esas mismas circunstancias. Así que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos tantas necesidades, tanto los padres para cumplir con nuestros hijos y los hijos con nuestros padres y con el esposo o esposa. Necesidades materiales, necesidades sociales, espirituales, culturales, afectivas, en fin, todo eso forma parte de una familia que, aunque tenga errores o dificultades, con la ayuda de Dios podemos estar en el camino del bien. Ahora, pastor, explíquenos un poco cómo es eso de la disfunción en un hogar. Así es, pastor. Gracias por esa linda introducción. Y que la disfunción, a veces han escuchado, ¿verdad? Hay que definirla, pero a veces hemos escuchado o a veces han leído sobre familias disfuncionales y quizás hasta piensa, vos, será que mi familia es disfuncional. Tenemos algunos problemitas y como bien dijo el pastor, no hay familia perfecta, hermano. No se preocupe. Y si hubiera algo de esto, hay esperanza. Así que agárrese ahí. Vamos a definir qué es una familia disfuncional. Una familia disfuncional, de acuerdo a uno de los websites de psicología, dice, una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de proveer lo necesario para que los hijos crezcan sanos, tanto física como emocionalmente y felices. Conoce estas características. Bueno, disfuncional, el pastor me proveyó una buena definición y aquí coincide con lo que dice el website de psicología. Dice, disfuncional significa que hay un desarreglo en el funcionamiento o en la función que le corresponde o en la función que aplica, en este caso, la familia. Muy bien, entendemos ya la definición, ¿verdad? Hay un desarreglo, no hay algo que está bien compuesto, no está en el lugar o en la función que se supone que tenga. La idea es que los hijos crezcan sanos emocionalmente y psicológicamente, ¿verdad? Y físicamente, en todos los sentidos. Y yo creo que es el deseo de Dios, ¿verdad? Por caso del pecado, hay muchas difusiones en los individuos. Y la familia de José no era la excepción. Todo esto venía con lo que se puede llamar una disfunción generacional que venía a través de sus bisabuelos, Abraham y Sara. Como ustedes conocen, y quizás no vamos a tener el tiempo de dar la historia completa, decisiones marcaron, ¿verdad?, potencialmente disfunciones en esta familia y luego Isaac mostró cierta, ¿verdad?, preferencia con uno de sus hijos y la esposa de Isaac también con el otro. De ahí se vino Jacob y Jacob. Sabemos que tuvo muchos hijos y varias esposas. Aquí en la lección vemos algunas cosas que usted dirá, bueno, y solo sacaron de la novela de Univisión o de Telemundo.
No, hermanos, eso se encuentra ahí en Génesis. Y es que la Biblia te está hablando con la verdad de cosas que, ¿verdad? Individuos cometieron errores y tuvieron consecuencias graves. Le voy a pedir al pastor que me lea Génesis 37:3, por favor. Dice así: Israel amaba a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahí vemos una característica de un error que cometió Jacob dentro de su propia familia. Jacob tenía razones, ¿verdad?, para inclinarse al cariño hacia José, pero no era justo, no era lo funcional, ¿verdad? Y esto causó problemas dentro de sus otros hijos y creó un ambiente hostil para el propio José. El propio José crece en un ambiente hostil que prácticamente fue bully por sus hermanos. Dice que sus hermanos le creó tanto odio que le hablaban con rudeza, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos esta situación disfuncional en la familia que llega a poner en riesgo la vida de José. Sin embargo, José en la Biblia es un gran ejemplo de tener una firmeza en la fe y que ante toda disfunción, él comprobó que la disfunción no lo definía, no definía quién era, porque el carácter de José estaba afianzado en la fe, el amor y la confianza en su Dios. Tenemos que recordar que dentro de todo esto, él recibía sueños de Dios y él se afianzaba en esos sueños, en esas promesas que tenía en el Señor. Pero dentro de todo esto vamos a estar viendo la historia de José. Escoger un nuevo rumbo fue una de las cosas que lleva a José en otra dirección. Pastor, dígame ahí qué nos dice la lección. Muy bien. Fíjense ustedes, hermanos, que siguiendo el tema de esta disfuncionalidad, la razón por la cual José fue de viaje a Egipto o llegó a Egipto, llegó como un inmigrante, ¿no? Con problemas de idioma. Pero de repente yo me estaba poniendo de pensar, ¿verdad? No, cuando uno está, por ejemplo, en nuestro país, en este caso, que uno ve llegar a emigrar a otro país, bueno, voy allá porque voy a sentirme mejor y de repente a progresar y regreso nuevamente a mi tierra y entonces y nunca uno regresa. Pero siempre uno dice, por ejemplo, para Estados Unidos, voy a buscar mi sueño y que mis hijos cumplan sus sueños. Y en cierta manera lo han cumplido en el caso nuestro. Pero sin embargo, Josué no fue, no, voy a mirar para Egipto, que era la capital del mundo, como decir Estados Unidos ahora, sino que llegó en una situación causada por su familia disfuncional. Su papá lo amaba y lo prefería, y sus hermanos y las otras esposas de su papá lo odiaban a él y lo incitaban a sus hijos y a todo para que fueran en contra de este muchacho. Así que él se sentía totalmente difícil. Pero aún así, él estaba allí en su círculo familiar. Ahora, ustedes conocen la historia. Imagínense aquel muchacho, 17 años, 17, montado en unos camellos, en un camello, lloraba, triste, y les había rogado a sus hermanos, no me vendan, déjenme ir con mi papá, y lloraba y les gritaba de diferente manera. Ahora él tenía dos caminos. Dice que por un momento o por unos momentos, porque imagínense ustedes, de allí donde estaba, en Dotán, hasta Egipto eran unos cuantas semanas en camello. Y dice que por unos días, no sabemos cuánto tiempo, pero dice que él se sintió triste, desconsolado, con amargura y con resentimiento con sus hermanos de sangre, con quien él jugaba. Los hermanos de él lo odiaban, pero él no, él era algo así como ¿verdad? Inocentemente, y le hacían cualquier mal, se reía y salía corriendo para otro lado.
pero los hermanos lo odiaban. Y por un tiempo, unos días, no fue mucho tiempo, dice que él sintió resentimiento. Punto número 1. Y punto número 2, aquí en Patriarca y Profetas, páginas 191 y 192 dice, pero que en su momento, en determinado momento, él dice, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde fue expatriado. Ahí oró, montado en ese camello. ¿Quién sabe cómo? Ahí oró, Señor. Miraba para arriba, para adelante, tal vez lo verían allí todo como distraído, pero era orando al Señor. Y él tomó esa decisión a pesar de lo triste. Ahora, esto nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros, porque son facetas emocionales que uno tiene, ¿verdad? Cuando alguien nos causa algo malo, un problema, pero lo de José fue algo muy grande, porque lo iban a ir a matar. La Biblia dice que lo iban a ir a matar, si no es porque un hermano de él, ¿verdad? Le dice, no, mejor vendámoslo para que no lo mataran, no, mejor vendámoslo y agarramos esa plata para nosotros y los otros muchachos que lo iban a matar, pero lo iban a matar. Sin embargo, nosotros a veces tenemos también problemas y dificultades y con razón podemos tener rabia, amargura y resentimiento, con razón. Pero podemos vivir toda la vida amargados. Y cuando uno vive siempre amargado, y por ejemplo se llega a casar, amarga la vida de su esposa y los hijos que vienen. Y la gente, cuando usted está resentido o resentida, siempre usted está como con una sombra mala allí. Ahora bien, hay que tomar la misma decisión que tomó José. Pedirle al Señor, Señor, si esa persona o esas personas o mi padre o alguien se trataron mal conmigo, yo voy a seguir confiando en ti. Ayúdame. Y él ahí en el lomo de ese camión se volvió a reconsagrar. Eso es realmente maravilloso, es algo grande. Nosotros debemos seguir esa parte. Y debemos, como dice como decía el patriarca, debemos elegir a quién servir, si a los dioses de Baal o al Señor. Entonces, ¿a quién elegimos nosotros? Nosotros necesitamos tomar esa elección y ponernos por encima de circunstancias tristes y negativas que nos puedan suceder. Dios nos acompañará en esto como acompañó también a José. Ahora, pastor, en esta circunstancia de derrota, desde el punto de vista humano, yo creo que la autoestima de José estaba por los suelos. ¿Usted qué opina? Por el suelo. Down. La autoestima, bueno, tenía excusas para ¿verdad? Tener una autoestima baja y hacerse la víctima. O sea, tenía razones de más para haberse hecho la víctima, pero sin embargo vemos a un José que se mantuvo y no quiere decir que no sufrió, no tuvo tristeza o no albergó la esperanza de volver o de salir, escapar quizás, ¿verdad? Dentro de toda su historia, especialmente cuando ya en Egipto como esclavo. Pero hay algo que lo mantuvo. A mí me encanta el personaje de José porque demuestra un carácter cristocéntrico, demuestra un carácter que podemos ver el carácter de Cristo en un individuo que pudo haberse hecho, como bien decimos, la víctima, pudo haberse vestido de excusas y justificar, ¿verdad?, sus razones, pudo haber dicho, no importa, y aquí mi familia me trajo hasta aquí y no hay, ¿verdad?, quien me saque, no hay nada más que buscar. Pero sin embargo, José albergaba una esperanza muy linda y la esperanza estaba basada en una identidad divina, una identidad divina. Escuchen, hermanos, esto es interesante. Voy a pedirle al pastor, tengo dos textos claves, ¿verdad? Voy a pedirle al pastor que me lea primero
Isaías 43:1. Isaías 43:1, porque nosotros tenemos que reflejarnos en esto también. Y si de repente usted está pensando que todo está en contra mía, que hasta mi familia está en contra mía, que si todo fue hecho para hacerme fracasar en la vida, vamos a ponerlo en tela de juicio con la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 43:1, pastor? Pero ahora dice el Señor, tu creador, Jacob, y tu formador, Israel, yo soy. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y mío eres tú. Amén. Wow, mío eres tú. Nuestra identidad está basada en nuestro Dios, nuestro creador. Y cuando entendemos eso, entendemos dónde está nuestra verdadera identidad y nos trae paz. Y yo creo, pastor, que José, dentro de todo lo que estaba pasando, José entendía lo que era estar en paz con Dios. José entendía lo que era vivir en paz en medio de cualquier dificultad. Otra cosa que tenemos que entender es que si Dios nos ve como somos suyos, ¿verdad? Y que podemos tener esa paz en Él, por quien es Él para nosotros y para lo que nos está ofreciendo, sino también cómo nos ve de una manera relacional. Juan 15:15, pastor. Me lo dejes rapidito por ahí. Yo creo que algunos hermanos se lo saben hasta de memoria, pero es bueno recordar esto. Juan, capítulo 15, versículo 15. Y ahí vamos a entender que no solamente tenemos identidad en nuestro Dios, que tenemos la oportunidad de volver a empezar en blanco, pero también hay una relación importante con nuestro Dios. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Amén. 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 Dios nos mira como sus amigos. O sea, que Dios quiere mantener una relación formidable, una relación de día a día, que salgas con él a pasear, que lo tengas en cuenta, que al primero que le quieras contar esa vicisitud, al primero que quieras contarle tus alegrías, al primero que quieras, ¿verdad?, ir a llorar, pero también el primero que quieras ir a celebrar, sea él, porque para eso son los verdaderos amigos. Y así es la relación que quiere. Cuando tú vas a orar con Dios, tú vas a orar con Dios como un amigo. Y ahí es que entendemos que no tenemos que tener palabras elocuentes para llegar a la presencia, sino que hablemos con sinceridad, como se le habla al mejor amigo, el que te conoce, el que sabe, ¿verdad?, qué te molesta y qué no. Dios nos mira con las gafas teñidas de gracia, dice la lección. Amén, amén. Eso es hermoso porque cuando pone las gafas y tiene un filtro que nos puede mirar por la tela de la gracia, no nos está mirando por los errores, por los pecados, las iniquidades, por las atrocidades que a veces cometemos, sino que nos mira por quiénes somos en Él y cómo somos en Cristo Jesús y que ahora somos sus amigos. Así que pregúntate una vez más, ¿dónde está tu identidad? No es necesariamente tu trayectoria, tu generación, tu familia, tu apellido, es quién eres en Cristo Jesús. Y de esa manera tenemos que seguir relacionándonos a la manera de Dios. ¿Cómo es esto? A la manera de Dios, pastor. Así es, pastor y hermanos. Hay algo bien importante. Continuando lo que el pastor decía, los problemas que tenemos con la gente o con el mundo, con el pecado, nos hace bajar a nosotros que no valemos. Pero como decía el pastor, Dios nos da a nosotros el valor y nos levanta. Muchas veces una persona en la iglesia, fuera de la iglesia, comete un error, una muchacha, un muchacho, y en la iglesia a veces está siempre marcado. Ah, mira, cuídate, en tal fecha, hace como 15 años, mira lo que hizo, ten cuidado. Pero ya Dios lo ha perdonado y lo ha levantado y lo ha hecho nuevo, ¿verdad? Esas son las circunstancias.
Ahora, mire, estamos ubicándonos en la vida de José, ¿verdad? José entonces, ya con esa decisión, escúcheme esto, tenía razón, como decía el pastor, para portarse mal por el medio ambiente en que él se crió. Tenía razón. Como cualquier otro después decir, no, yo siempre me la paso así porque es que yo fui criado, mi papá, yo me crié sin papá o mi mamá es esto, y a veces tiene razón. Pero no porque tenga razón usted se va a quedar allí. El ejemplo es que José tomó la determinación o la decisión de decir, voy a dejar de estar amargado, voy a dejar de sentirme que soy la víctima, yo valgo para mi padre porque mi padre es mi criador, ¿verdad? Y en el nombre de él voy a seguir hacia adelante, sea lo que sea. Y me llama mente la atención, hermano, y eso es lo que yo veo figurado en mí y en ustedes y en cada uno. Cuando nosotros colocamos nuestras vidas, nuestros planes, los emprendimientos, las cosas que vamos a hacer, nuestros estudios en las manos del Señor. Léame, pastor, por favor. Génesis 39, capítulo 2. Esto es, hermanos, cuando él llegó a Egipto. Y allá en Egipto, pues imagínense, bien difícil. Léame el versículo 2. Versículo solamente el 2, pastor. No, 3 y 4. Ok. Génesis 39, 2 al 4. Dice así, pastor. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo lo que él servía en la casa de su amo egipcio. Potifar no lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Óigame, esto es interesante. Uno lo lee, pero a veces como que le resalta más. Cuando él llega como un esclavo, ¿qué futuro podía tener este muchacho? Solo, sin ningún respaldo de nada. Nada, entre comillas. Pero ¿sabe llevar el respaldo de qué? Del poderoso de los poderosos. Se banqueó bien, como decimos nosotros, del poderoso. Y él llegó allá como un esclavo, de repente trabajando en los fangos, ahí en los pantanos, en algún lugar, como un esclavo. Pero dice que todo lo que él hacía, su trabajo que él hacía, ¿quién lo bendecía? Dios. Dios lo bendecía. Entonces, fíjense ustedes de algo de esto. De allí lo sacó Potifar y se lo llevó a su casa a hacer de repente trabajos menores. Pero dice allí la lectura que leyó el pastor de la Biblia, que Potifar se daba cuenta que hacía las cosas bien. Pero no solamente eso, que Dios lo bendecía. Era un muchacho honrado y honesto, pero que también Dios lo bendecía. Y entonces, después de que trabajaba en los patios allí de Potifar, entonces Potifar le agarró plena confianza y le dijo, te voy a dar toda mi casa, mi hacienda, tú vas a ser el administrador. Óigame, un muchacho de 17, 18 años. Óigame, qué tremendo eso. Entonces, pero, ¿cuál era la razón de Potifar? Era que él decía que él hacía las cosas bien, número uno, y que lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y si Dios lo prosperaba a él, pues también prosperaba a Potifar y le dio sumamente confianza. Entonces, eso es un factor realmente importante. Apreciado joven, hermano, muchacha, madre, padre, cualquier cosa que nosotros comencemos, vamos a comenzarlo siempre o que continuemos. Señor, estoy en este camino, elijo de que tú seas el que guíes mi vida, aunque tú me das oportunidades, bendíceme y ayúdame. ¿Y qué creen ustedes que hará el Señor?
pues claro, nos ayudará y nos bendecirá. Eso es algo realmente importante. Ahora, el otro aspecto fue cuando la mujer de Potifar intentó tener sexo con él. El comentario dice, bueno, que esta situación no es que es moderno ahora, lo de la atracción del sexo, no. Y a veces de los problemas más fuertes en la iglesia, que saca más jóvenes y viejos también de la iglesia, es el problema con el sexo opuesto. Hay que tenerlo cuidado. Pero dice que José hizo la mejor decisión, porque si él no hizo nada y ella lo acusó de todas maneras, imagínense ustedes si hubiera hecho. Así es el enemigo. El enemigo lo invita a uno a hacer algo. Ven acá, tómate esta copa, haz esto, que nadie lo va a saber, esto y lo otro. Y después, las mismas personas, eso es el mismo Satanás, porque Satanás es así, él es el acusador. Las mismas personas lo acusan, ¿verdad? Lo acusan. Y entonces, eso es realmente. Acuérdense ustedes, hermanos, que detrás de cada cosa está o el enemigo o el Señor. Dios quiere bendecirnos y dirigir nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra familia. Pero por otro lado, el enemigo quiere destruirlo. Así que nosotros necesitamos decidir, escoger, ¿verdad? Amar a los que nos rodean, ser fieles al Señor y presentarnos de una manera con amor y cariño con nuestra familia y con la gente de afuera también. Ahora, pastor, ¿cuál es esa parte del conflicto de la intimidad? Sí, pastor. Es que todos, eso del gran conflicto, todos somos una representación de lo que es el gran conflicto, el verdadero gran conflicto que es entre Dios y Satanás. Cada una de nuestras vidas está totalmente en un reflejo miniatura de lo que es ese gran conflicto, porque estamos en una guerra espiritual. El enemigo de las almas quiere arrastrarnos y llevarnos, ¿verdad?, con él para probar que el carácter de Dios no está bien, probar de que Él tiene la potestad de cierta forma, que Él puede ser digno de alabanza y gloria, cuando sabemos que no es así. Y Dios está probando de que con todo y el libre albedrío, con todo y la libertad que nos ha dado, hay justos, ¿verdad? Viviendo Amén. por fe y creyendo totalmente, dependiendo totalmente en una vida que le honre y traiga gloria a Dios. Y eso es lo que vemos en la historia de José. La historia de José fue una constante batalla espiritual. Y lo lindo de José es que es un humano como usted y como yo, le corría sangre por sus venas, tenía tentaciones como usted y como yo, se le presentaron, como la que acaba de explicar el pastor, probablemente era tentación porque probablemente él también sentía atracción, pero no dejó que esa tentación llegara a ponerlo en contra de a quien él servía, porque él servía a Dios Todopoderoso y luego sabía que tenía un deber con su jefe, con su patrón, ¿verdad? En el cual cuando uno trabaja y hace un trabajo justo, hace un trabajo digno, uno le rinde gloria a Dios al ser justo, digno, íntegro en el trabajo, sea grande o pequeño que hagamos, ¿verdad? Y José dio ese ejemplo. Me llama la atención, pastor, una cita que encontré aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Habla sobre esta historia en particular de José. José fue uno de los pocos capaces de resistir la tentación. Logró demostrar que mantenía una singularidad de propósito para la gloria de Dios. Manifestó elevado respeto por la voluntad de Dios. Lo mismo cuando ocupaba la celda de una cárcel que cuando estaba junto al trono. Pongan atención a eso, porque desde que estaba en la celda ya estaba demostrando la misma capacidad y respeto a la voluntad de Dios que cuando estuvo en el trono. Y pongan atención a la próxima parte. Dice, su religión le acompañaba a donde quiera que iba o en cualquier situación que fuese colocado.
La verdadera religión posee un poder que todo lo compenetra, ennoblece todo lo que la persona hace. No hay que salirse del mundo para ser cristiano, pero su religión, con todas sus influencias santificadoras, puede ser introducida en todo lo que usted haga y diga. Poderoso Amén. lo que Amén. acabo de leer y usted dirá, bueno, la religión, porque ahora últimamente la connotación religión o religiosidad tiene una connotación hasta cierto punto negativo con las nuevas generaciones. Pero ¿qué es religión? Es tu estilo de vida, lo que tú manejas tu fe. Esa es su religión. La religión de José era llevar la voluntad de Dios, agradar, que todo lo que él hiciera, diera honra y gloria a Dios, respetar, que fuera íntegro. Esa era su religión y eso está totalmente bien. ¿Cuál es tu religión? Tu religión puede ser religión al deporte, ¿verdad? Y darle todo sea para el trabajo, para que un equipo de deporte, de fútbol, de béisbol, sea lo máximo en tu vida. Se puede convertir en tu religión. Se puede convertir en tu religión otras cosas, pero la religión de José era agradar a Dios en todo lo que hacía, desde que estuvo en la celda Amén. hasta que llegó al trono. O sea, que cuando estuvo en el trono con poder, no dejó de ser el José que era esclavo y que fue prisionero. Hizo lo correcto cuando estaba en la vicisitud, cuando estaba en el meollo del problema, hizo lo correcto cuando tenía todo el poder en sus manos. ¿Qué podemos hacer nosotros en momentos de necesidad de tomar sabias decisiones? Pastor, léase Santiago capítulo 1, versículo 5. Porque tenemos que estar preparados a tomar sabias decisiones y yo creo que José entendía eso. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Amén. 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 Necesitamos estar abiertos a la guía que nos trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Amén. no sabemos si girar hacia la izquierda o hacia la derecha, o si hacer esta inversión, no hacer esta inversión, o si quedarnos un poquito más de tiempo, laborar, o hasta aquí llegamos. Decisiones, todos los días tomamos decisiones. No sabemos, dice la palabra, que pidamos, porque se nos será dada y el Espíritu Santo está listo para ayudarnos y asistirnos en esa sabia decisión. Pastor, hay que concluir, podemos sacar varias semanas de videos sobre las lecciones aprendidas, especialmente la historia de José, que me fascina, pero hay que ponerle el cascabel al gato y cerrar con broche de oro, pastor. Usted sabe cómo hacerlo. Bueno, mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan, quiero decirles lo siguiente. Puede ser que alguna persona que me escuche en este momento, cualquier edad, puede ser un niño incluso, un joven, un adulto, un padre de familia, alguien que esté batallando con un problema, como la que le pasó a José, o diferente, no necesariamente. Aunque le parece que ya como que va a tirar la toalla, como que no aguanta más. Se encuentra triste y desanimado, o casi allí por ese camino. Recuerde una cosa, número 1. Dios nunca lo abandonará. Si te sientes sin fuerzas, si tus sueños que tú te has propuesto se te han ido, pídele a Dios que te vuelva a dar tus sueños y lucha por ellos en el nombre de Jesucristo. Él te va a dar la victoria, hermano. Busquemos al Señor. Punto número 2. Dice un comentario que si José no se hubiera quitado la amargura y el resentimiento de su vida, eso le hubiera sido de obstáculo para recibir las bendiciones de Dios.
Imagínese usted. Hubiera llegado allá amargado y resentido totalmente. Y entonces hubiera tenido, ¿qué? Los problemas allí. No colaboraba, no participaba. Pues como consecuencia no tenía la bendición de Dios, alejado de todo el mundo, totalmente en el hoyo. Ahí no hubiera hecho nada. Punto número 3. Ahora, antes de decir el punto número 3, hermanos, vamos a quitarnos con la ayuda de Dios cualquier resentimiento, cualquier amargura, con razón o sin razón. No estoy diciendo, no, puede decir, no, eso lo hizo usted, pastor, porque no sabe el problema que yo tengo. Todos hemos tenido problemas, ¿no? Con otras personas y dificultades. Pero lo que quiero decirle es, no es fácil, pero dígale al Señor, quítame esta amargura, quítame este resentimiento, esta rabia que siento, Señor. Hazme nuevo, así como hiciste a José. Y la palabra que el pastor ha repetido ahora, escoger o tomar la decisión. Ayer en la noche hablaba yo un pastor que está aquí, que es pastor y doctor en psicología. Él decía que para romper en los cromosomas malos, o que dice, bueno, que tú fuiste así porque te criaste en un ambiente malo y tienes razón de ser así. Dice, para romper eso es tomar la decisión. Y cuando usted toma la decisión, yo quiero estar en las manos de Dios, quiero cambiar estos pensamientos, ayúdame, Señor, y Dios te va a ayudar. Esto es un factor muy importante. Y voy a finalizar con esto, hermano. Dice el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 3. En medio de las luchas, dice, de este mundo tempestuoso, dice, encontrará que debe mantener puesta su armadura. ¿Cuál es la armadura? Dese un repasito por lo que dice el apóstol Pablo. Su armadura, porque tendrá que pelear con fuerzas que nunca se cansan. El enemigo, hermano, que nunca duerme. Nos encontraremos asediados por incontables tentaciones y debemos encontrar fuerzas en Cristo para vencerlas o para ser vencidos o ser vencidos por ellas y perder nuestras almas. Tenemos una obra grande y solemne que hacer, y cuán terrible será nuestra pérdida si fracasamos. ¿Cuántos queremos fracasar? Ninguno. Vamos a tomarnos de la mano de Dios, coloquémonos en sus manos llenas de poder, y Él nos ayudará a vencer y a seguir adelante. Y sobre todo, el mayor triunfo que el Señor nos da es que nos preparemos para ir al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias te damos en este momento por todas tus bendiciones, porque sabemos que en medio de las luchas, de las pruebas y de las tempestades de este mundo, Señor, tú estás a nuestro lado. No nos dejas solos, Señor. Estás siempre a nuestro lado. Queremos escoger seguirte y que tú estés con nosotros y nosotros contigo, para que nos des el triunfo aquí en esta vida, en las cosas que nos proponemos, como lo hiciste con José. Y nos des el máximo triunfo, el triunfo de estar contigo en la patria celestial. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias por esa linda conclusión. Hermanos, síganos apoyando. Gracias por su apoyo. Gracias por su tiempo. Estamos en Facebook los viernes 8:30 hora Pacífico, ¿verdad? Es un poquito tarde para el lado este, pero acá en la Iglesia de Revive ha sido exitoso de que estuviéramos los viernes a las 8 en Facebook, pero estamos también en YouTube desde los jueves, así que ya el jueves puede ver el repaso de nosotros para su, ¿verdad? Beneficio y porque vamos a seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad, pastor? Amén, así que amén. comparta con sus amigos y familiares. Gracias, pastor.
Que tengan un lindo día.